Amados hermanos, damos gracias a Dios. Estamos agradecidos eternamente del Señor. Jesús lo enseñó: sed agradecidos. No importa las circunstancias que vivamos, sabemos que estamos en tiempos determinantes como nunca en la historia de la humanidad. Acontecimientos proféticos están sucediendo hoy más que nunca en el mundo. Estas guerras que están apareciendo nuevamente, que esta semana están por estallar otra guerra, Jesús lo anticipó. Y eso era el principio de dolores. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Él nos ha llamado por su misericordia, porque nos amó, dice la palabra, antes que el mundo fuese, y obviamente antes que nosotros naciésemos. Él nos amó con amor eterno y con sus cuerdas de amor nos atrajo a Él. Bendito sea Dios. Por eso hay una alabanza que sería de nosotros si Él no nos hubiese alcanzado. ¿Dónde estaríamos si Él no nos hubiese perdonado? Le damos gracias por ustedes también que nos ven, que a través del canal, nuestro canal Centro Cristiano Torrefuerte, donde usted puede ser edificado en la palabra. Yo quiero seguir compartiendo esta palabra tan hermosa del Señor. Dios siempre desde el principio de la creación, inclusive antes que el hombre fuera creado, Dios siempre ha tenido un propósito determinado, porque Él es soberano, Él es eterno, fuera de Él no hay nada, porque Él siempre ha sido. Bendito sea Dios. Entonces, conocer a Dios. ¿Qué es realmente conocer a Dios? Porque estos días hablamos con una persona, días atrás, unas 2 o 3 semanas. No, yo también conozco a Dios. No, si es muy común en el vocabulario de muchas personas. Yo creo que de la gran mayoría. Pero ¿qué es lo que es realmente conocer a Dios? El apóstol San Juan, que sabemos que siempre le enseñaba, escribió 5 libros. Sus 3 cartas, el Evangelio según San Juan y Apocalipsis. Y en una de sus primeras cartas él describe, a la hora de describir, ¿quién dice conocer a Dios? Es categórico. Aquel que dice, yo conozco a Dios, él es categórico, es determinante. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si cumplimos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos a su palabra. El que dice, yo le conozco y no cumple su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, el apóstol Pablo aquí en esta carta está hablando de... Esta carta es para la iglesia de Cristo. Todas las cartas es para el pueblo de Dios primeramente. Todas las enseñanzas de las Escrituras es para aquellos que han sido escogidos. Entonces, quiero compartir hoy sobre lo que realmente, qué es lo que significa conocer a Dios. Porque en muchas oportunidades hemos dicho que conocemos a Dios porque nos congregamos. Conocemos a Dios porque cantamos alabanza. Conocemos a Dios porque leemos la Escritura. Conocemos a Dios porque oramos inclusive. Pero la Escritura nos habla categóricamente lo que significa conocer a Dios. Primero partiendo por la primera congregación que creo, como decía días atrás, no ha habido congregación tan numerosa como Israel en el desierto. Más de 3 millones de personas. Era una congregación, pero innumerable. Y mire lo que Dios le dice a este pueblo escogido por Dios
dice en Éxodo 6:7. Dice, y os tomaré por pueblo y seré su Dios. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, voy a enseñarles a que sean mi pueblo, que sean los escogidos. Y esa es la intención de Dios. La intención de Dios es enseñarlos. Todos aquellos que hemos tomado la decisión de decirle al Señor, sí creo. Porque esa es nuestra decisión. Es la decisión de cada uno de los seres humanos. Por eso hay que un versículo que a una de mis nueras le encanta mucho, que hace poco me compartía, Apocalipsis 3:20. Que Jesús dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y está hablando de la puerta del corazón. Y si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Entonces cuando nosotros tomamos esa determinación, viene el segundo paso, que Él quiere enseñarnos por qué nosotros hemos tomado esa determinación de ser pueblo de Dios, pueblo del Señor. Entonces, el pueblo de Israel, que conocemos la historia, toda la historia de este pueblo, de esta gran congregación, está en el libro de Pentateuco, fundamentalmente. En los 5 libros, del Génesis a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Léalo. Ahí está toda la historia de este pueblo escogido por Dios. Y miren lo que les dice en Deuteronomio, en el 5º libro, cuando ya ellos se habían establecido, les dice, no porque ustedes eran más que todas las demás personas, eran más importantes y mejores que todo, los he querido yo para escogerlos. Pues ustedes eran lo más insignificante de todos los pueblos de la tierra. ¿Se da cuenta? Dios se parece un poco raro. Dios escoge lo que no es. Sin embargo, este pueblo, el pueblo de Israel, escogido, aún viendo el cumplimiento de tantas promesas, de tantos milagros, este pueblo viendo la mano de Dios de una manera tan sobrenatural. Yo creo que no ha habido un pueblo en la tierra que haya visto la mano de Dios hasta el día de hoy tan sobrenatural. Si nosotros vamos a la era moderna, es decir, a unos 50 años atrás aproximadamente, 50, 60 años atrás, la primera guerra que tuvo Israel con 5 naciones, y era un pueblo que tenía recién 10 años aproximadamente de haberse establecido como nación, y venció a las 5 naciones, ejércitos poderosos. Y aún así, dice la Escritura, que ellos no conocían a Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vieron tantos milagros, tantas cosas extraordinarias de haber sido libres de la esclavitud, de haber pasado por un mar en seco, de haber sido alimentado y sustentado durante 40 años. Aún así, no conocían a Dios. Vuelvo a reiterar lo que estaba hablando, que a pesar de todas las cosas que ellos vivieron en el desierto, y aún durante los 400 años de esclavitud, Dios estuvo con ellos. Y aún así no conocían a Dios. Mira lo que dice el Salmo 95, refiriéndose al pueblo de Israel. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. 40 años estuve disgustado con la nación de Israel y dije,
pueblo es el que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Cuántas veces, cuántos años nosotros sirviendo al Señor hemos visto la mano milagrosa del Señor? Pero realmente le conocemos en su esencia. ¿Quién es Él? ¿O vivimos llenos de temores, de miedos? Porque lo primero que dijo el pueblo de Israel cuando salió después de tan pocos días, prácticamente 6 semanas habían pasado desde que pasaron el mar. Un milagro que, ¿quién lo cree eso? ¿Quién va a creer que el mar se pueda abrir y pasar un pueblo, una nación de 3 millones de personas? Y pasaron tan pocos días para que ellos murmuraran y digan, hayan dicho, ¿qué comeremos? ¿Qué vamos a beber ahora si estamos en medio de un desierto desolado, inhóspito? Si Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales como la que vieron ellos y como la que ha visto usted, como la que hemos visto nosotros. Nosotros con Angélica hemos visto milagros sobrenaturales. No únicamente por las cosas domésticas de la vida, porque esas son añadiduras, yo le he enseñado. La Biblia lo habla. El Señor nos enseña en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá a ser añadido. Yo no hablo de las añadiduras, hablamos de otras cosas con Angélica, de ver a nuestra generación como Dios los ha guardado hasta el día de hoy. De tanto desenfreno de un mundo tan lleno de maldad. De tantas ideologías del mismo infierno que han arrastrado y arrastran todos los días a millones de jóvenes, y aún personas jóvenes que han nacido en cuna cristiana, y seguirán siendo arrastrados muchos. Y lo hemos hecho con Angélica y lo seguimos haciendo, a pesar de que nuestros hijos están casados, tenemos nietos. Seguimos clamando, Señor, tú seas su roca, tú seas su sustento de su alma, de su espíritu. Intrúyeles, exhórtales, amonéstales, guíale. No permitas que se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Y siempre me acuerdo de esto, de la oración de Job. ¿Recuerdas? La oración. Él oraba aún por sus hijos si es que iban a pecar también en el futuro. ¡Qué increíble! Él oraba y ofrecía sacrificios a Dios si su hijo aún iban a pecar. Por eso que usted también tiene que vivir sus propias experiencias de milagros con Dios. Hoy es todo relativo. Y cuando el apóstol Pedro escribe en su segunda carta de los últimos días, dice que vendrán burladores. Y hoy vemos cómo se burlan de las cosas de Dios en televisión. Hoy, ¿quién no tiene acceso a la televisión? Los niños pueden manejar la tecnología de una manera tan increíble y con tanta facilidad que Satanás la está ocupando de una manera tremendamente grande para que las personas no crean el Evangelio. Vemos en nuestro país lo que estaba aconteciendo estos últimos días. Entonces ahí nosotros tenemos que tener tan claro si usted conoce verdaderamente a Dios o no le conoce. Porque el apóstol dice categóricamente lo que dije al principio.
El que dice conocer a Dios cumple su palabra. Pero que aquel que dice yo le conozco y vive de acuerdo a lo que él cree que es correcto y vive como vive este mundo, es mentiroso. Y sabe usted que cuando Dios le habla al pueblo, que le leí en Salmo 95, que aún así, después de ver tantos milagros, aún no conocían a Dios. ¡Qué tremendo! Y esta tiene que ser una de las cosas más increíbles de la Biblia, más impactantes, cuando Dios dice a un pueblo: ellos no me conocen. ¿Tendrá relación el pueblo de Israel? ¿Habrá una relación estrecha? ¿Se parecerá a la iglesia de este tiempo? ¿Se parecerá a nosotros? ¿Qué dice la iglesia de hoy? ¿Lo ha leído? La iglesia de hoy, de este tiempo, de estos últimos años, del 2025. No tengo necesidad de nada. ¿Quién tiene necesidad ahora? O sea, gente que sabe que hay gente que no trabaja, que no tiene trabajo, a uno le falta la comida, porque se encalilla con las tarjetas y todo, y después la paga, igual come. ¿Cuánto más las personas que tienen su trabajo, que saben que tienen un buen pasar? No tengo necesidad. Estaba tan provisto de todo el pueblo de Israel, tan provisto, que aún así no conocía a Dios. Es por eso que, ¿cuántos años llevamos en la congregación? ¿Cuántos años llevamos oyendo la palabra del Señor? Dios había buscado un pueblo que fuera de Él, un pueblo para Él, y que este pueblo consiguiera verdaderamente conocerle. Y no fue así. ¿Y sabe lo que hace Dios? ¿Sabe usted que Dios es celoso? Y dice la Biblia, el Éxodo, que Dios es celoso y su nombre es celoso. Por eso, cuando el escritor de Santiago, el apóstol Santiago, escribe que: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo con el mundo es enemistad contra Dios? ¿O no sabéis que la Escritura no dice en vano que Él nos anhela celosamente? Y eso quiero seguir compartiendo ahora mismo con respecto al celo de Dios. Cuando te escoge, cuando nos ha escogido, Dios nos quiere para Él. Amén. Dios escogió a un pueblo para Él. Dios lo llama a celo a este pueblo. Dice que el amor de Dios es tan maravilloso. Dice que ellos me movieron a celos, dice la palabra. Me provocaron buscando a otros dioses. Yo creo que no ha habido pueblo en la tierra más idólatra que el pueblo de Israel. Y mira lo que le dice: yo también los moveré a celos. No sé si usted lo ha leído. Los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, ¿quién es ese pueblo que no era pueblo? Dios pensó en dos pueblos, porque Él sabía lo que iba a pasar con Israel y también sabe lo que iba a pasar con la iglesia.
¿Sabe por qué? Porque tanto el pueblo de Israel, que como el Señor se lo encaró muchas veces, se lo dijo a Moisés: destruiré a este pueblo porque es duro de servir y terco de corazón. La iglesia es terca. ¿Seremos tercos? ¿Seremos duros de servir? ¿Duros de aquí? ¿Quién es este pueblo? Jesús fue quien revela por primera vez a sus apóstoles ese misterio que había sido revelado en los días de Moisés, que Dios iba a llamar a un pueblo que no era pueblo, y estaba hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16 de San Mateo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y muchos nombraron a profetas: tú eres tal. Y Pedro dice: yo te digo, Señor, que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ese pueblo que no era pueblo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe cuál es la roca? Lo hemos estado enseñando, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? Días atrás que le compartí, que en el desierto todos comieron del mismo pan espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, y todos bebieron de la roca, la cual era Cristo, dice textualmente, y la roca le seguía. Entonces sobre él está edificada la iglesia. Y aquí viene algo importante, que tanto la iglesia y tanto el pueblo de Israel hemos comido lo mismo que comieron ellos. ¿Sabe usted? Si usted me entiende, la iglesia quiere que me entienda. Lo mismo que comió el pueblo de Israel en el desierto, que fue el maná, y bebió de la roca, nosotros hemos comido y comemos de lo mismo, porque el Señor está hablando de un acontecimiento del futuro, en esos días del desierto. Por eso Jesús, cuando viene, dice: yo soy el verdadero pan, el que me come tendrá vida eterna. Y mire, la elección de ambos pueblos, tanto Israel como la iglesia, tienen una misma similitud, semejante a su elección, una misma similitud. Y se lo voy a leer. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6:7. Se lo leí al principio, pero se lo voy a leer nuevamente acá, en lo que dice Deuteronomio 6:7. No porque ustedes hayan sido más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Por eso los escogió. Y mire lo que dice la Biblia respecto a su iglesia. Si somos iguales a ellos, hermano, igualitos. Mire lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios. No sé si usted lo haya, quiero que me lo lea usted. Hablando de nosotros, del pueblo que no era pueblo, del pueblo escogido. Escúchame bien. ¿Lo ha leído 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Sabe lo que dice ahí? Yo creo que cada cristiano que ha sido escogido por Dios tiene que saberlo y tiene que tenerlo metido dentro de su corazón, de su alma. ¿Quién era y quién es ahora? Porque no usted escogió a Dios. Pero esto puede ser un poco contraproducente. ¿Cómo yo no escogí a Dios si yo tengo que abrir la puerta? Pero Él sabía que usted la iba a abrir. Por eso lo escogió. Porque decía yo al principio, en una conversación fuera de cámara, como decía, que Dios, y eso es bíblico también, Dios entrega a aquellos que nunca
van a abrir su corazón. Dios los entrega a su propia perdición. ¿Por qué? Porque esas personas nunca van a decirle a Dios, sí, creo. Por eso que el pueblo de Israel, cuando se ha escogido, era el más insignificante de todos. Y sabe usted, como le decía días atrás también, Israel es el país con la tecnología más poderosa del mundo. Los científicos, la medicina más increíble, los premios Nobel más grandes han nacido de ahí. Los descubrimientos más grandes han sido de ahí, porque Dios lo escogió. Mire, somos tan semejantes a ellos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no somos muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado. Y esto me llega tan como una espada que penetra mi alma. Lo vil, lo menospreciado, Dios escogió, y lo que no es, lo que nunca fue, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabía usted que existía esto en la Biblia? ¿Quién era? ¿Quién es? O sea, por eso, como dice el apóstol Pablo, que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Santo es el Señor. Estos dos relatos bíblicos que les leí están perfectamente relacionados. Totalmente y perfectamente relacionados. Sin embargo, ambos pueblos, Israel como la iglesia, hemos tropezado con la misma piedra. Hemos pecado contra Dios por nuestra incredulidad. ¿O no? No, si yo creo. Yo un día enseñé que Dios reveló a nuestro corazón, compartíamos con Angélica un día una oración por la noche, y Dios ministraba a nuestros corazones. Creemos que Dios es poderoso para sanarnos, para esto otro, para proveernos. Pero no creemos que Dios es poderoso para cambiar las vidas de los que creen que realmente Dios tiene que cambiar. No, es imposible que cambie Dios. No. Nuestra credibilidad debe ser de tal manera. Por eso dice que Dios amó a este pueblo de tal manera que lo conservó a través del tiempo hasta el día de hoy. Y ahora Cristo también amó tanto a su iglesia como amó a Israel. Y hace esta exhortación de advertencia al pueblo de Israel, al pueblo, a la iglesia de Cristo. Escuche bien. Y con esto termino. A ver, escuchemos bien. Ahora escuchemos bien. Todos. Amó tanto al pueblo de Israel que hasta el día de hoy Israel permanece. Han querido hacerlo desaparecer, exterminarlo de la tierra. Pero es la niña de los ojos de Dios. Y la iglesia, a través de la historia, que Dios sea destruida. Y si usted lee la historia de la iglesia, dice la Biblia, dice la historia de la iglesia, que mientras más mataban y asesinaban a cristianos en los primeros siglos, más crecía la iglesia. Dice la advertencia a la iglesia de Cristo, que ama tanto al Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, capítulo 3 de Hebreos, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, mire, que le dijo al pueblo de Israel: si hoy oyeres mi voz. Y lo mismo le dice a la iglesia: si hoy oyes mi voz, no endurezcas más tu corazón,
como lo que pasó en el día que el pueblo tentó en el desierto a Dios, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Vieron mis obras 40 años y a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso no entrarán en mi reposo. De los 3 millones de personas que salieron, no olvidemos que en esa época se contaban solamente los hombres, imagínate cuántas personas eran. Entraron solamente Josué y Caleb, con sus hijos obviamente, pero todos, la mayoría quedó en el desierto por su incredulidad. Y mire, quiero terminar con esto. Dice, versículo 12 del capítulo 3, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. O sea, si nosotros somos incrédulos, somos malos, ¿o no? Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no se aparta del Señor. Es por eso que, hermanos, amados, a la iglesia de Cristo le digo, busquemos a Dios y digámosle, quiero conocerte en lo más profundo de la intimidad contigo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermano.